Vamos iniciando la semana y es momento también del análisis político del día. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludarte a ti, pero con la bruma que significa la cantidad de temas, nada más 262 asesinatos en el fin de semana, mi querida Magda, al Oye, ritmo fin de de semana, 88 por día. otra vez una familia completa asesinada en Veracruz, caray. O sea, es que es tiro por viaje cada fin de semana. Cuando estamos iniciando ya la semana, el lunes estamos hablando de nuevas masacres. Acababa de presumir el gobernador Cuitláhuac que tenían un estado que había tenido incluso un día sin asesinato y mira, ahí está una masacre, pero a ver, mi querida Magda, masacre en Querétaro, masacre en Veracruz, asesinan empresarios en Tamaulipas, en Chiapas, niños, lo que revela hoy 24 horas, más de 300 niños han sido asesinados en lo que fue de enero a mayo en Fuego Cruzado. O sea, es un drama el que estamos viviendo con esto y pues todo parece indicar que abrazos no balazos no se mueve, pero por ningún motivo, mi querida Magda. Y que eso nos lleva a analizar un poco también el balance del viernes, ¿no? Después de que se daban de nueva cuenta algunas cifras alegres y de pronto parecería que en el discurso escuchamos, pues escuchamos algo totalmente indistinto a lo que muestra la realidad. Juan María, ¿no? Platicamos acerca de lo que representa la refinería que fue inaugurada cuando ni siquiera está terminada. En fin, discursos que a veces pueden llegar a sonar un tanto engañosos. No, son mentiras, yo creo que ni siquiera engaños, son mentiras las que se están presentando, porque si revisamos, hoy ya entrándole al tema de hoy, si revisamos los principales indicadores económicos, los cuatro motores de la economía, solamente hay uno que está caminando y no depende de nosotros, que es el de las exportaciones y las exportaciones manufactureras, que es un sector totalmente dependiente de lo que mandamos a los Estados Unidos, porque el otro no tiene nada que ver con el gobierno, el otro es una vergüenza, que es el de las remesas. Estar hablando de que en mayo llegaron 5,000 millones, pues sí, eso es una muestra de que muchos mexicanos le mandan dinero a la madrecita durante el Día de las Madres, pero ese dinero no puede entrar como un reflejo del rumbo que lleva la economía. Lo que sí podemos decir, mi querida Magda, es más de 500,000 de empleos perdidos durante el mes de mayo. Es decir, los principales motores que mueven la economía están en un verdadero problema porque además se está disparando la deuda externa e interna porque las tasas de interés van a la alza. O sea, la verdad es que los principales indicadores económicos nos hablan de que estamos con una situación bastante precaria que si llega a complicarse, mi querida Magda, con una recesión como se viene hablando en los Estados Unidos, nos va a causar un impacto muchísimo mayor del que ya estamos sufriendo con la situación económica que se presenta en el país, porque los otros motores nomás no arrancan y no arrancan porque hay una falta total de estímulos a la economía. Estamos viendo cómo, por el contrario, hay laudos que se están presentando en materia laboral en contra de México y que se irán hacia tribunales de los Estados Unidos, laudos en materia energética con toda la problemática que se está presentando y un atraso en la modernización de áreas estratégicas que no se están presentando. Y si a eso le Bueno, el agregas del turismo se ha mantenido. Hablando de esos sí, motores, el del turismo dentro de todo ha salido a flote en medio de la pandemia, Juan María. También hay que decirlo, si bien es cierto, no es algo que dependa netamente del gobierno, sino que al mismo tiempo, pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto lo que hayan hecho las propias entidades, como la difusión, la apertura que tuvo México hasta cierto grado en medio de la pandemia como para seguir recibiendo turistas, que es otro de los motores dignos también de comentar y que justo es el tema que hoy nos compete. nada más que cuando insertas el turismo en el motor que es servicios, entonces alcanza un cambio notorio. Porque sí, y como tú acabas de decirlo, no tiene nada que reconocerse al gobierno porque en este terreno, por el contrario, se ha presentado más una falta de estímulos, una falta de apoyos a la industria sin chimeneas, como se le conoce a todo esto, pues por lo que se viene presentando en muchos lugares, en muchos destinos turísticos. Sobre todo, nuestro principal
abastecedor de turistas que manda un mensaje en el cual señala que en 30 estados de la República no deben ser frecuentados por los ciudadanos de Estados Unidos. Todo eso tenemos que irlo tomando en consideración por la temporada en la que nos encontramos, que es la de verano. Mira, hoy escuchaba una entrevista por allí con uno de los ejecutivos de Volaris y estaba hablando de los destinos más importantes para Volaris son Tijuana, Guadalajara y Tijuana y Guadalajara y estaban hablando de Toluca como un nuevo destino, pero lejos el destino de la Ciudad de México. Y Cancún, Cancún eran los tres, Cancún, Guadalajara y Tijuana. Esto nos demuestra claramente que lo que está reflejándose en la parte del turismo, pues dependemos del turismo nacional y lo que está cayendo de parte del turismo extranjero. Pero en la parte de los servicios, a ver, mi querida Magda, lo que acaban de confirmar, que las plataformas efectivamente no van a funcionar, están prohibidas en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿De qué diablos estamos hablando? Tú llegas a cualquier aeropuerto, y yo te puedo decir de los que he visto últimamente, el de Boston, el de Nueva York, el de Atlanta, en donde tú llegas, y el de Miami, en donde están los letreros, las plataformas tienen su área de salida en tal puerta, en tal salida. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos previamente llegaron a un acuerdo con las plataformas. Los taxistas siguen trabajando y las plataformas tendrán que homologarse con la situación que pasan los taxistas. El problema no es que los taxistas quieran expulsar a las plataformas. El problema es que los taxistas quieren piso parejo y en eso me parece que es muy legítima su situación, porque ellos tienen que pagar sindicatos, líderes, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar pero es que ahí es más como una situación de carácter político, ¿no, Juan María? Pues sí, pero ahí lo vas agregando a la parte del área de servicios. Lo que está pasando con los restaurantes. ¿Cuántos restaurantes, desde la pequeña fonda hasta el gran restaurante que tiene que pagar derecho de piso para poder funcionar y que nos lo están presentando? O sea, por eso te decía que el turismo hay que aglutinarlo en el motor que es el área de servicios y ahí no estamos viéndola, ¿no? Es todo un tema. Dices varias cosas que me parecen sumamente relevantes, ¿no? Por ejemplo, las alertas que ha lanzado Estados Unidos en materia de turismo, que pone en jaque a muchas, bueno, la gran mayoría de las entidades de la República Mexicana, y es que es inevitable no voltear a ver lo que pasa en muchos de los destinos turísticos que de pronto los ves cooptados, inclusive por el crimen organizado. Ahora, lo que sí me llama poderosamente la atención es que pese a todo este panorama, lo decíamos hace un momento con la audiencia, Juan María, México es tan noble en muchos sentidos que pese a esta situación, pues también tenemos que fue el segundo país del mundo en recibir más turistas internacionales durante 2021, ¿no? O sea, creo que hay muchos claroscuros cuando nos referimos directamente a temas de carácter económicos, a un pilar tan fundamental como es el turismo. A ver, 31.9 millones de turistas internacionales fueron recibidos tan solo en 2021 y México solamente estuvo superado por Francia en este rubro. Pero fíjate, si revisamos con todo lo criticable que tiene el gobierno de Peña Nieto, le entregó a este gobierno al país en el 9º lugar de visitantes en materia de turismo. En materia de turismo, México ocupó el 9º lugar en el mundo. Esto te habla de cuál es la situación que se está presentando. Y esto se va a ir acomodando varias cosas. Hay otros 3 temas, mi querida Magda, antes de que Angie nos atropelle, que sí me gustaría que abordemos. Me parece sumamente delicado lo que hoy el presidente amenazó con una campaña en contra de la Estatua de la Libertad. A ver, la Estatua de la Libertad es un símbolo de los Estados Unidos, de la historia de los Estados Unidos. Significa la bienvenida de el mundo, no de los franceses que donaron la estatua, del mundo. Ese es lo que significa la Estatua de la Libertad. Salir con una estupidez, porque no puedes tratarlo de otra manera. Decir que si lo de Julian Assange, que es un hombre que tiene asuntos pendientes con Estados Unidos, que lo resuelve Estados Unidos, Magda. Estados Unidos tiene problemas con Assange porque invadió su sistema de seguridad interna. Ese es el problema que existe con Assange. Y si Gran Bretaña está permitiendo la extradición de Assange, es asunto de Gran Bretaña, como era de Ecuador cuando lo tuvieron en la embajada, y es asunto de Estados Unidos. ¿Qué monumento entonces tendrían que quitar en México a raíz de la situación de los periodistas que hoy se está viviendo en nuestro país? Digo, para poderle meter un toque de ironía, ¿no?
pues tendrías que pensar en el ángel de la independencia, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser algo de ese nivel, de esa manera. O sea, la verdad es que, pero es que, Magda, aquí estás No se hablando miden. de injerencia, estás hablando de No se miden injerencia en los la vida discursos. de otro país, de nuestro No se principal socio miden. comercial. No se miden los discursos y que justo antes de despedirnos, Juan María, y ya que estamos entrando en este asunto de los Estados Unidos, de nueva cuenta la aportación de armas, de nueva cuenta un tema que seguramente estará volviendo a debate por este tiroteo que se está registrando o que se registró en Chicago. Oye, hablamos de al menos 6 personas muertas, 24 heridos en un día tan significativo para los Estados Unidos. Pero allí estamos viendo ya que están desatados muchos ánimos. Tú sabes que todo lo que ha pasado con lo del aborto, el asunto de las armas, ha presentado una situación interna muy complicada. Pero lo de la Estatua de la Libertad volvería, mi querida Magda, porque estamos a menos de una semana que el presidente se encuentre con el presidente Biden. ¿De qué rayos estamos hablando? Y luego, hoy en Monterrey encuentran otro tráiler lleno de migrantes cuando la semana pasada se registró la peor tragedia de la migración. Y uno más, mi querida Magda, ¿dónde está el respeto a la ley? Que tú cada que tienes oportunidad lo señalas. Mañana la señora Laida Sansores, que prometió, que juró cumplir y hacer cumplir la ley, está anunciando otra vez que va a violar la ley. Mira, no vamos a defender a Lito, que se defienda solo Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Pero aquí estamos hablando de que la justicia no puede ser selectiva, en primer lugar. Y en este caso estamos hablando de una mandataria que está violando la ley y lo está haciendo de manera reiterada. No solo eso, convertido en deporte nacional. Mañana estará, según esto dijo, acompañándole uno de los abogados más respetados de México, que es el fiscal de Campeche, Renato Sales. No sé, no lo creo, ¿eh? A mí me parece que Renato Sales es una gente seria que no se presta para este tipo de cosas, pero vamos a ver, si le da órdenes la gobernadora de Campeche, será otra cosa. Mi querida Magda, así vamos a explotar la economía. Pesan más los intereses de carácter político y pesan más los intereses de carácter electoral que estarse centrando realmente en los problemas del país, que bien ya se han citado en este momento. Mi querido Juan María, qué lamentable, ¿no? Nuestra clase política está más ocupada en sus propios asuntos que en los asuntos del país. Bueno, en fin. A ver, ve mi querida Magda, el viernes la señora Claudia Sheinbaum andaba en el proselitismo y el metro explotando. Se le estaba quemando. El sábado se está quemando, hoy de nuevo, o sea, que se dediquen a lo que les corresponde y si no pueden, que renuncien, mi querida Magda. Mi querido Juan María, te mando un abrazo enorme, te veo y te escucho mañana. Pues como ves, la semana pinta para muchas cosas. Bastante intensa. Magda, una buena semana. Bastante intensa. Así será. Bastante intensa y ya mañana seguiremos conversando porque, bueno, temas hay muchísimos y el tiempo sin duda jamás nos alcanza. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.